Bienvenidos a esta reunión plenaria de la RIAC, de la Red Independiente de Agentes Culturales de Jalisco. Hoy tenemos una sesión especial en donde trataremos un tema en específico que, como acuerdo de reuniones pasadas, las reuniones plenarias de la RIAC pueden, y es muy útil que sirvan para esto. No sé si quieres contextualizar un poco qué es la RIAC, Marianne, y para los invitados que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook o que ingresaron aquí a través de la charla en Zoom, explicarles un poco cómo se pueden unir a la red y eso, Marianne. Gracias. Bien, amigos, mi nombre es Mariana Alarcón, soy maestra de ballet clásico y gestora cultural. La Red Independiente de Agentes Culturales nace a raíz de la necesidad que el sector artístico y cultural en Jalisco tiene de la reactivación de nuestro trabajo y de nuestras economías. La red de festivales, encabezada por Adrián Uche y Sandra Soto. Circe, ¿también andabas por ahí? No. Rangel, ¿no? Bien, perdón, me faltan otros dos actores que deciden hacer una petición especial a la Secretaría de Cultura Jalisco, en donde pues logran que se abra una charla y que se programen diálogos hacia la resolución de muchos de los problemas que tenemos. Sin embargo, vimos que había algunos temas que era necesario tratar de manera inmediata. Y de ahí surge esta unión de artistas y gestores culturales que se bautizó con el nombre de Red Independiente de Agentes Culturales Jalisco. Nos dividimos originalmente en 5 comisiones, sin embargo, ahorita vimos que la pertinencia indica que seamos solamente 4. La primera comisión es la de vinculación, en donde se relaciona con diferentes instituciones y actores que pueden beneficiar los temas que estamos tratando. La comisión 2 es una mano en la distancia, que es apoyo comunitario al sector cultural, pero que su primera función fue dar una mano a los actores o artistas y personas dedicadas a la cultura que se vieron seriamente afectados por toda esta situación de la pandemia y que nos quedamos sin trabajo. Creo que todos los que estamos aquí entendemos ampliamente este tema. La Comisión 3 habla de la cultura comunitaria y municipios, y la Comisión 4 trata sobre la reactivación económica, cuyas primeras acciones fueron generar protocolos y hablar con las instituciones como la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Salud, para que se nos considerara de otra manera, no como escuelas o colegios, sino que las academias y centros de capacitación artístico y cultural tuvieran otro trato, ya que no estamos trabajando las mismas horas ni de las mismas formas que las escuelas, y se pudiera dar una apertura y una reactivación más rápida. Si no, este sector corría el riesgo de desaparecer por completo, ya que estaba con rentas caídas, sueldos pendientes, y además se estaba generando un daño en nuestras comunidades de alumnos y de las personas que se relacionan con nosotros, ya que toda la parte emocional, emotiva que se genera ahorita por el encierro, pues estaba viendo muy, muy afectada. Tenemos un comité de comunicación y un comité de metodología que son los encargados de darle pues forma a esta red que se ha ido formando sobre la marcha con mucho cariño, con mucho trabajo de todos nosotros y con mucho esfuerzo, tratando de apoyar todas estas necesidades que siempre han existido, pero que ahorita se vieron terriblemente perjudicadas, ¿no? por esta situación.
nuestro compañero Luis nos hace favor ahora de explicar un poquito al detalle sobre esta organización que pretende ser una organización transversal para que todos estemos pues participando de una forma más activa y más benéfica para la comunidad. Adelante, Luis. Gracias, Mariane. Sí, como bien comentas, este esquema que planteamos desde la RIAC en este sistema horizontal, fluido y que intenta también buscar la igualdad. Y producto de estas reuniones y este canal que se abrió a la comunidad, a esta red desde el Estado, desde las instituciones, se planteó una agenda de trabajo con la Secretaría de Cultura, que es en esta parte del esquema lo que se llaman agendas. Todo aquel miembro de comisiones, comités y cualquier miembro de la RIAC puede participar en una o más agendas con la intención de alimentarlas y llegar a una fecha que está por definirse y plantearse, que será durante la primera mitad del mes de septiembre, en el que se pretende dar forma a los diálogos por la cultura de este año con las instituciones, con mesas intersectoriales. Estas agendas también tienen son cinco temas los que atienden. El primero de ellos es la reactivación de las actividades y los espacios culturales, la protección del ingreso y regeneración del empleo cultural, la regeneración del tejido y los procesos culturales comunitarios. La número 4 son las mejoras de las condiciones laborales del sector cultural y finalmente el fortalecimiento de la gobernanza cultural en Jalisco. Cualquier persona que nos está viendo o que sigue esta reunión, que es la plenaria en donde estamos todos los miembros de la RIAC y que se lleva a cabo los miércoles de cada 15 días, están pues cordialmente invitados a sumarse. La metodología planteada para formar parte de la red es muy sencilla. Escribirnos o contactarnos a través de mail o de nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram. Un mensaje muy sencillo donde se muestran que tienen interés por participar y sumarse a una de las comisiones e ir revisando los archivos que se han trabajado en la red, que son públicos y abiertos a través de una carpeta de Drive. Ahora sí que la invitación es a sumarse, a integrarse, a informarse. Entonces, a partir de esto, pues, esto sirve como preámbulo para darle la bienvenida a nuestros invitados, que nos va a ayudar Circe a presentar y también a platicar un poco de cuál es la intención de hoy. Los invitamos también a todos aquellos que tengan dudas y comentarios, irlos escribiendo en los comentarios por Facebook o los que están en vía Zoom, escribirlos a través del chat. Adelante, Circe. Bueno, pues muchas gracias por esta introducción a lo que es esta RIAC, esta red que hemos construido, como dice Mariane, con tanto cariño y muchísimo esfuerzo. Son apenas 2 meses que estamos en esto, pero bueno, pues han surgido cosas muy buenas de esto. Y bueno, pues una de estas cosas maravillosas que han surgido es que pues nos hemos ocupado de pensar qué es lo que como comunidad necesitamos. No solo como comunidad, pues no solo como comunidad artística, sino pues como comunidad civil, como todas las personas, que en este caso estamos sufriendo de pues esta inseguridad que está privando
en nuestro país, y ahora queremos hablar de nuestro estado en particular. Es desgraciadamente algo que pues ha ido en aumento. Es un terror para mí abrir mis redes sociales y estar compartiendo y compartiendo y compartiendo personas que no se sabe de su paradero. O peor aún, compartir que encontraron a alguien y que está muerto o muerta. O peor aún, y ya no se sabe qué es todo lo peor, el terror va en aumento, saber que pasan años y años y años y no se encuentran a las personas. Entonces, bueno, hace aproximadamente un mes sufrimos por la desaparición del hijo de una muy querida actriz y directora teatral de este estado, y ello nos cimbró enormemente como comunidad. Por supuesto que nos viene cimbrando desde hace muchísimo tiempo, y habemos muchas personas que hemos hecho algunas obras artísticas relacionadas con ello. Pero bueno, pues se dice que hasta que uno lo siente en carne propia es que pues se empieza a cimbrar más el alma, el espíritu. Y bueno, pues porque sabemos que desgraciadamente esto no tenemos idea de cuándo pare, no tenemos idea de qué es lo que va a seguir sucediendo, es que queremos procurar un cuidado a partir de las personas, a partir de los grupos, a partir de los vecinos, a partir de los conocidos, a partir de los familiares. Y pues es por ello que se nos ocurrió acá en la RIAC invitar a este par de personas que han venido siguiendo desde hace un muy buen rato, en caso de Ale, pues desde toda su vida, lo que está sucediendo con las y los desaparecidos. Entonces, bueno, pues sin más, yo quiero presentarles, y estamos muy orgullosas acá en la RIAC y muy orgullosos de tener a este par de personas que tenemos aquí el día de hoy. La maestra Alejandra Cartagena es licenciada en Derecho, con la presentación de la tesis Desaparición forzada de personas. Ha sido participante experta como facilitadora en diversos cursos, diplomados, seminarios en perspectiva de género, derechos humanos y de las víctimas, entre otros. Y asimismo también cursó la maestría de Derechos Humanos y Paz en la Universidad Jesuita en el ITESO, en donde ahora, por cierto, está trabajando. Ha trabajado también en CLADEM, ha formado parte de CLADEM, que es la Coordinación Nacional, el Comité, perdón, de América Latina y el Caribe en defensa de los derechos de las mujeres en México. Ha sido integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, coordinadora del Programa de Acompañamiento de Víctimas de Violencia Sexual en Jalisco, consultora independiente de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. En fin, su currículum es extensísimo y duro de leer, pues es una mujer que en carne propia ha vivido y ha sufrido el asunto de la desaparición de personas. Y también tenemos con nosotras y con nosotros a Darwin Franco. Y Darwin Franco es doctor en educación y maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en tema de violencia y desaparición de personas, y actualmente dirige el medio independiente llamado Zona Docs, que fue ganador del Premio Jalisco en Periodismo en 2015 y 2019. Y bueno, lo que vamos a hacer entonces es que ahora les voy a dejar primero con Darwin para que nos cuente cuál es el horror que estamos viviendo, y después nos vamos a ir con Ale Cartagena, que pues nos va a decir
qué es lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que empezar. No quiero ni pensar qué es lo que sucede por el corazón y la mente de las personas cuando de pronto hay un desaparecido entre sus allegados familiares, pero pues hay que mantener la calma y hacer ciertas cosas específicas que Ale nos va a hacer favor de compartir. Sin más, les dejo entonces ahora con Darwin Franco. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias. Cedo la palabra. Muchísimas gracias, Circe, y muchas gracias a todos y todas por estar aquí presente, porque si bien, digamos, están aquí reunidos en torno al trabajo que hacen, tampoco no es como sencillo, ¿no? Conectarse a una charla sobre estos temas tan preocupantes y tan graves que experimentamos desde hace ya varios años en el país y en el caso específico de Jalisco, que no hemos dejado lamentablemente de experimentar. Bueno, ahorita yo les voy a compartir una presentación de manera muy breve, también a través de Circe se las puedo como hacer llegar, pues, para que la puedan tener sin ningún tipo de problema, y más bien trataré como de focalizarme como en el contexto, en torno a la circunstancia de cómo está ahorita actualmente la incidencia sobre la desaparición de personas en el país, con un énfasis, digamos, particular en el caso de Jalisco, pero también tratando de hacer como una caracterización de cuál podría ser, ¿no? Sin que sea algo como totalmente ya como total el perfil de una persona que desaparece en México. Entonces voy a compartirles ahora pantalla para poder que veamos la presentación. Y bueno, cualquier cosa, pregunta, me pueden decir, interrumpir, o si no, lo dejamos hacia la parte como final, como lo precisó Circe. Bueno, lo primero sí que habría que decir es que no son personas invisibles, son personas desaparecidas. Y es importante, digamos, más allá de que yo ahora presente justo algunos datos, recordar que detrás de cada uno de ellos se encuentra, digamos, una persona, ¿no? A la cual de manera violenta le fue interrumpida la posibilidad de ser y estar junto con nosotras y nosotros, y que es una persona que está siendo buscada por alguien, ¿no? Y eso también forma parte como de las grandes enseñanzas que nos han dado los colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos, ¿no? Ya sea, digamos, en campo y lamentablemente sin vida, como la imagen que pueden ver, o quienes también lo hacen preferentemente con vida, todos y cada uno de los días con y a pesar de los obstáculos que brindan como las autoridades, ¿no? Sí, también es importante señalar que la desaparición es un delito, ¿no? Y que es importante concebirlo como tal, no solo es la condición de una persona que lamentablemente no puede estar con nosotros, sino es un delito, ¿no? Y este delito tiene diversas acepciones. Ahora, digamos, los actuales marcos normativos hablan o hacen una diferenciación entre una desaparición forzada y una desaparición, digamos, cometida entre particulares. La desaparición forzada es aquella donde por acción, inacción, omisión o acción directa de las autoridades, estas están involucradas en la desaparición de una persona, ¿no? Pongo el caso, digamos, icónico de los 43 normalistas de Yotzinapa, que fueron, es una desaparición forzada porque el Estado estuvo involucrada en la desaparición de los 43 estudiantes, ¿no? Y la autoridad, por ser esto un delito, está obligada sin excepciones, sin demora y sin ningún tipo de excusa, aunque esto en la práctica no suceda, a buscar a cada una de las personas desaparecidas independientemente, digamos, de la propia circunstancia en la cual desaparecieron, porque lo que también habría que decir es que la mayor parte de las víctimas de desaparición es criminalizada y por lo tanto las autoridades al encontrar o al criminalizarlas, lo que hacen es dejarlas de buscar, ¿no? También hay otras formas en las cuales se puede desaparecer, digamos, bueno, aquí pongo como algunos vínculos sobre lo que marca la ley, no seré como muy específico en ella, porque quizás sea algo en lo que Ale es mucho más experta que yo, pero bueno, estas son, digamos, las formas en cómo legalmente se conocen ahora las desapariciones en nuestro país, y ahí también es importante hacer como una definición, porque actualmente las autoridades prefieren, digamos, utilizando de mala manera los marcos normativos, hacer una diferenciación entre personas desaparecidas y personas no localizadas, ¿no? La ley menciona que una persona
No localizada es aquella persona, digamos, cuya ausencia no se vincula a la comisión de algún delito, pero bueno, eso lo tiene que probar la autoridad. Y una persona desaparecida es aquella que su ausencia está vinculada a la presunción y la comisión de algún delito. La ley establece que si en un lapso, digamos, 72 horas, la autoridad no logra probar que en efecto la ausencia de una persona no está vinculada a la comisión de un delito, deben ser consideradas como personas desaparecidas, ¿no? Por eso la autoridad, digamos, prefiere utilizar esta acepción de personas no localizadas, porque eso tampoco genera una obligatoriedad, de acuerdo a lo que ellos creen, en buscarles, ¿no? Esto lo que, bueno, lo que pueden ver es como un ejemplo, digamos, de ello. En el caso de Jalisco, hace algunos meses ya, de repente parece que todos tenemos más personas no localizadas, es decir, personas que simplemente están ausentes, que no hay detrás de ellas, de su ausencia, ninguna comisión de un delito, y tenemos pocas personas desaparecidas. Esto ha sido como una mala interpretación de la ley que le permite a los estados manejar de manera terrible su estadística para decir que son estados donde la desaparición no es tan grave como, digamos, ahora lo ha hecho el gobierno de Jalisco con esta clasificación. También se considera, digamos, que hay otros delitos en los cuales se desaparece la persona cuando se oculta, desecha, incinera, sepulta, inhuma o desintegra o se destruye total o parcialmente los restos de un ser humano, ¿no? Esto lo traigo a colación también porque es muy importante, porque muchas veces las personas que, por ejemplo, son exhumadas de las fosas clandestinas, después el Estado, en lugar de generar procesos de identificación que nos lleve a saber quién es esta persona, lo que muchas veces ha hecho, como ocurrió en el caso de Jalisco, ha incinerado sus cuerpos sin que se les haya tomado, digamos, un expediente forense completo, lo cual termina por desaparecerlas por completo. Eso también es un tipo de desaparición. Y en el caso de Jalisco, entre 2006 y 2015, se incineraron poco más de 1.655 personas, ¿no? Que ya habían sido, digamos, o estaban bajo el resguardo del Estado y que el Estado simplemente decidió convertirlas en cenizas, desapareciéndolas completamente, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de estos criterios de carácter legales, y voy a centrarme ahora como en esto, bueno, hay una condición de una persona que lamentablemente no está con nosotros, ¿no? En algunas, digamos, nociones teóricas, que adentremos en eso, hay como un estadio o una fase que no solo afecta directamente a la víctima directa de la desaparición, sino también afecta a todo el círculo, ¿no? Familiar, amigos, ¿no? Que están vinculados con él o en ella. Hay se construye alrededor de eso una ausencia y presencia, donde a pesar de que la persona no está físicamente presente con nosotros, lo está, digamos, a través de la búsqueda, a través de la denuncia, a través de las exigencias que traen todos los días, digamos, sus familiares y que los hacen y los materializan en el presente, ¿no? Porque a los desaparecidos y a las desaparecidas siempre hay que nombrarles en presente, ¿no? Y ahora quisiera yo mostrar, digamos, bueno, aquí me adelanté, ¿no? Algunas como nociones, si lo queremos pensar como de esta cuestión como teórica, pero es importante como ver que la desaparición, digamos, se ha ido estudiando a partir, digamos, de cómo esa ausencia y presencia se materializa en la vida de las personas que los buscan y cómo, digamos, a través del esfuerzo, la potencia, la lucha de sus familias, los mantienen como presentes no solo en el discurso, sino también en la memoria. Vamos a pasar a una parte que es como sumamente cruda, pero de acuerdo a los datos oficiales, ¿no? Los cuales siempre tienen que ponerse bajo la lupa de la crítica, se reconoce que en el país existen 72.292 personas desaparecidas. Esto solamente tomando en consideración a aquellas personas que presentan una denuncia, es decir, todavía hay una cifra negra muy amplia que el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos establece que por cada, por ejemplo, denuncia que se presenta por desaparición, por lo menos pueden existir dos más que no se presentan, ¿no? Y eso daría, lamentablemente, un número mayor de personas desaparecidas, pero oficialmente se reconocen que están en esa condición, que son víctimas de este delito, 72.292. Para el estado de Jalisco, que es el segundo estado con mayor número de desaparecidos en el país, solo por debajo de Tamaulipas, hasta el día de hoy, y checando el registro que se tiene, son 10.249 personas que no han logrado regresar a casa, ¿no? Esto, digamos, ya en un trabajo periodístico que yo he realizado, de por lo menos, digamos, 30.000 denuncias por desaparición que se han presentado en los últimos 10 años, ¿no? La estadística, digamos, habla que por lo menos en Jalisco se presentan entre 10 y 12 denuncias diarias por desaparición y por lo menos es la incidencia que yo tengo desde hace 2 años, ¿no? Para que podamos nosotros pensar en la magnitud que tiene este problema, ¿no?
Si ustedes alcanzan a ver este gráfico que tienen aquí, esto es como la incidencia, digamos, en cómo se ha manifestado la desaparición por estados, digamos, de la República, dividido también por género, por hombres y mujeres, aunque también hay un porcentaje muy amplio de personas sobre las cuales no se logró determinar su identidad o las propias autoridades no quisieron, digamos, reconocer la identidad de género que adoptaron cada una de estas personas, ¿no? Como lo había mencionado, hace rato Jalisco se encuentra como el segundo estado con mayor número de personas desaparecidas, tan solo, digamos, después de Tamaulipas, que son los estados que tienen, digamos, la incidencia más alta, y eso también está vinculado con la fuerte presencia del crimen organizado en estas regiones. No porque las personas que desaparecieron tuvieran esa vinculación con, o fueran parte de, sino porque el crimen organizado, el narcotráfico, ha asumido, ha tomado a la desaparición como un instrumento sobre el cual ha ejercido terror, pero también como un instrumento, una estrategia terrible que le permite, digamos, generar o tener a la mano, para decirlo de manera muy clara, en muchos casos mano de obra que utiliza de manera forzada para realizar alguna de las tantas actividades ilegales que estos grupos operan y ejercen, digamos, en estos estados, pero también en todo el país. Si nosotros vemos, digamos, esa misma incidencia de estas más de 73,000 personas desaparecidas en el país, pero lo vemos por, digamos, franjas etarias, pues nosotros podemos decir que poco más del 45% de todas las personas que hay desaparecidas en nuestro país son jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad, ¿no? Ahí se concentra como la mayor parte de personas desaparecidas, aunque en el caso de las mujeres, digamos, la edad es todavía mucho más baja, que va entre los 10 y los 24 años, y de acuerdo a algunos estudios, algunas investigaciones que se han hecho, bueno, la desaparición de las mujeres está vinculada con la trata de personas en esta especificación de comercio sexual, pero en el caso de los hombres también hay detrás de la desaparición de muchos de estos jóvenes una serie, digamos, de explotación de trata a partir, digamos, de la utilización de la fuerza de trabajo que ellos pueden tener, ¿no? Y esta es como una vinculación, aunque también en las propias bases estadísticas, esta que les presento es realizada por la Comisión Nacional de Búsqueda, una instancia de la Secretaría de Gobernación, que es alimentada a su vez por los datos que dan las fiscalías o las procuradurías. También hay un buen número de personas, digamos, poco más de 3,200, sobre las cuales, digamos, se desconoce cuál es su edad. Si lo pensamos, digamos, o ya lo tratamos como de mapear en función, digamos, de los jóvenes desaparecidos, este mapa, digamos, en azul nos muestra cuáles son como los estados donde mayor incidencia de desaparición de jóvenes hay. No es que en los estados otros que no aparecen, digamos, tan coloridos o con este mapa de calor no haya desaparición de jóvenes, pero es donde más se concentra la desaparición. Y bueno, aquí hay estados que se vuelven como claves en esto, ¿no? Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, el Estado de México, Guerrero, Sinaloa, Puebla. Si lo pensamos ahora, esta misma incidencia sobre mujeres desaparecidas, digamos, vuelven a colocarse algunos de estos estados, y esto también nos permite un poco ver cómo es esta incidencia a nivel nacional, donde en todos los estados del país existen, digamos, denuncias por desaparición. No hay un solo estado donde no tenga, lamentablemente, personas desaparecidas. Así como en el caso de Jalisco, nosotros tenemos 125 municipios y en por lo menos 121 de ellos existen denuncias por desaparición, ¿no? Y con esto voy a hacer como una presentación breve, que es como la pregunta de dónde se llevan a las y los desaparecidos, ¿no? Esto para mí es importante siempre contarlo porque, bueno, las desapariciones no son delitos aislados. Su comisión siempre está ligada a otro tipo de actividades, ¿no? La trata de personas mencioné anteriormente, pero también se generan o se tienen que generar condiciones en los territorios para que la desaparición, digamos, pueda ser incidente, ¿no? En un lugar, por ejemplo, donde hay una alta localización de fosas clandestinas o donde hay una alta incidencia en homicidios dolosos, hay una alta incidencia, digamos, de la desaparición, porque forma parte de estas estrategias terribles que utiliza el crimen organizado para poder operar, ¿no? La clave, digamos, estaría, o para entender el por qué desaparecen las personas, o por qué hay meses que desaparecen más las personas, o por qué en ciertas áreas desaparecen más las personas, tiene que ver con análisis del contexto y el cruce de información. Lamentablemente, la Fiscalía, por ejemplo, no necesariamente cruza las investigaciones que tiene o dice tener sobre la trata de personas, con los homicidios, con las fosas, necesariamente con las desapariciones, y eso genera que estos delitos, digamos, sean vistos como casos casi aparentemente únicos, desconectados, aislados, y por lo tanto no se puede tener como una consideración
clara, digamos, de por qué es que ocurren o por qué es que suceden en un cierto territorio con una cierta frecuencia, ¿no? Eh, para ir como finalizando, y les decía anteriormente, pensando en un perfil del desaparecido o la desaparecida, tomando en cuenta estos análisis, hay el perfil principalmente es un joven entre 14 y 29 años, que son habitantes de colonias periféricas que a su vez, digamos, tienen una alta incidencia delictiva por la falta, digamos, de estrategias o operativos de seguridad o porque son zonas que por el Estado han sido históricamente abandonadas y se crean condiciones justo para la operatividad del crimen organizado. Y estos jóvenes también presentan horizontes de vida fragmentados porque son jóvenes que, dadas las condiciones, también ya presentan una serie, digamos, de desventajas sociales que se vuelven, digamos, atractivas para el crimen organizado que en alguna de sus instancias las emplea para el comercio y explotación sexual. En otras circunstancias lo hace para la explotación de carácter laboral, en algunos casos, digamos, para la producción de amapola, marihuana, o como en el caso de Jalisco, para la producción de metanfetaminas, porque el cártel Jalisco Nueva Generación es líder mundial en la producción de cristal y para, digamos, generar la producción que requiere el mercado que alimenta, pues requiere, digamos, la mano de obra forzada, ¿no? Porque no necesariamente todas las personas que trabajan en el crimen organizado lo están bajo esta noción de que el crimen organizado les ofrece un mejor horizonte y muchas de ellas están ahí a partir de esta explotación laboral. Y otro que es una manifestación que ha sido como muy clara en el caso de Jalisco, tiene que ver con el sicariato forzado. En el caso de Jalisco, en Puerto Vallarta, pero principalmente en Tala, se ha comprobado la existencia de campos de entrenamiento para armas de alto grueso o de uso exclusivo del ejército, y donde estos jóvenes que desaparecía el crimen organizado eran forzados a utilizar estas armas para después utilizarnos, digamos, como sicarios, los cuales estaban obligados a realizar ciertas tareas bajo la amenaza de que ellos podían hacerle un daño a sus familias. Y muchos de estos jóvenes también eran utilizados como esta carne de cañón que el crimen organizado lanzaba cuando tenía un enfrentamiento con un grupo rival o con alguna instancia del Estado. Y a partir, digamos, de eso, a ellos no les importaba, digamos, qué les pudiera ocurrir porque finalmente eran personas que eran desechables o han sido desechables para el crimen organizado bajo esta noción que un teórico en B ha llamado esta necropolítica, ¿no? La utilización del cuerpo como mercancía para la satisfacción y conseguir un fin de carácter económico. Y eso, digamos, es una posible explicación de a dónde se llevan a los desaparecidos, porque sí es importante mencionar que, bueno, las personas no desaparecen por arte de magia, no se van por su propio pie, no se van con el novio, no se van de fiesta y luego regresan. Las personas son desaparecidas, pero para que pueda ocurrir un delito como lo es la desaparición, tiene que haber condiciones en términos de la colusión con las autoridades para que entonces una desaparición, digamos, pueda suceder y pueda manifestarse, ¿no? Es decir, no hay forma de que ocurra una desaparición si no existe una colusión de las autoridades, que es algo que de manera consistente han venido denunciando los familiares de las y los desaparecidos, agrupados en los colectivos de búsqueda, o quienes no están en esos colectivos también han venido denunciando, por lo cual tampoco es posible entender, digamos, en un escenario como Jalisco, para concluir, cómo es que, digamos, también somos uno de los principales estados en localización de fosas clandestinas, en exhumación de fosas clandestinas, y uno no puede entender cómo estas fosas se crean sin que necesariamente no exista un halo o sí, pues un velo, digamos, de seguridad que permita que la delincuencia pueda actuar de manera impune, ¿no? Y yo concluiría con que en el caso de la desaparición se requiere trabajar específicamente como en 3 áreas específicas, ¿no? Una, desde luego, es la búsqueda para localizar principalmente con vida a las y los desaparecidos. Otro es la investigación que derive, digamos, en la aprehensión de los responsables materiales e intelectuales de la desaparición. Pero lo otro, que es donde yo principalmente creo que las autoridades han fallado en general, y en Jalisco también lo han hecho, que tiene que ver con las estrategias de seguridad para inhibir la comisión del delito, ¿no? Mientras no se haga algo para inhibir la comisión de un delito, el delito va a seguir cometiéndose, porque muchos de estos criminales seguramente saben que desaparecer a una persona en Jalisco no solo les es fácil, sino que en realidad muchos de ellos ni siquiera van a ser castigados por este delito, ¿no? Entonces, mientras no se genere eso, y desde luego que la Fiscalía
tiene información para decirnos bajo qué circunstancias, en qué lugares, incluso en qué colonias hay mayor incidencia, y eso tendría que llevar a la generación de labores de seguridad que no hemos visto, ¿no? Por eso la incidencia ha sido muy alta y la desaparición, junto con los homicidios en el ámbito de esta mal llamada guerra contra el crimen organizado, han sido los delitos que han generado mayor incidencia desde el año, finales del año 2006 a la fecha, y que lamentablemente no han ido a la baja, sino al contrario, ¿no? Han ido a la baja, y han ido a la alza, perdón, y esto nos lleva a esta situación donde más de 73,000 personas no han logrado regresar a casa, y esto es una circunstancia que tendría que preocuparnos a todas y todas, independientemente de que tengamos a un desaparecido o no, o porque no podemos esperar, digamos, hasta que cerca de nuestra comunidad o de nuestra familia nos toque, porque entonces esto también puede ser como muy tarde para ayudar a las familias que llevan años en la incidencia y que han generado muchas estrategias, muchas leyes, incluso muchas acciones para evitar que tú y yo, nosotros, en un futuro podamos desaparecer, o si esto ocurre, existen mejores condiciones para nuestra búsqueda. Esto sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Darwin. Muchísimas gracias. Pues, después de ver estos escalofriantes datos, le doy lugar a Ale Cartagena. Ale, muchas gracias por estar aquí. Por favor. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con todas y con todos ustedes, hablando de un tema que, bueno, es un tema muy grave y es un tema que poco a poco nos ha ido como tocando de manera directa, pero no solo eso, ¿no? Me quedo con lo que decía Darwin, no esperemos a que nos pase, ¿no? Para que podamos ser sensibles. Yo empiezo, a ver, ¿dónde están los 3 puntitos? ¿Dónde está la pantalla para compartir? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí abajo, Ale, donde hay un botoncito verde. Ah, el botoncito verde. Ok. Hacia arriba. Es este. Muy bien. Ay, permítame un minuto. Bueno, ahí. Ok. Entonces, ok. Ya se está viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Ya se ve la pantalla? Listo, sí se ve, Ale. Sí. Sí. Bueno, yo empiezo con algo que me gusta mucho ponerlo porque me parece que es súper interesante, ¿no? En los años 60 nació un nuevo objeto de poder, de conocimiento, el desaparecido. Es decir, el término desaparecido supuso la implementación de una nueva categoría de persona, ¿no? Bueno, yo ya no hablaría sobre qué es la desaparición, me gustaría hablar un poco de cuáles son los derechos violados, ¿no? Cuando una persona desaparece, pues el derecho a la seguridad, a la dignidad, a no sufrir tortura, ni pena ni tratos inhumanos, personalidad jurídica, derecho a juicio justo, imparcial y con las debidas garantías judiciales. Hablar un poco porque luego en este imaginario en la ciudadanía que el Estado ha implementado, como que ha dejado ahí tatuado, es que seguramente quien desaparece son los criminales, ¿no? Entonces no merecen tener un juicio, ¿no? Pareciera que eso es lo que nos dan, y no, yo siempre comento que aun cuando fuera la peor persona del mundo, tiene derecho a un juicio justo, a la imparcialidad y a sus garantías judiciales, ¿no? Bueno, lo otro es derecho a la familia, a la vida, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a la identidad, el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de su desaparición, ¿no? Y bueno, aquí me paro un poquito, ya Darwin habló muy extenso sobre esto, pero solo no decirlo. Jalisco, segundo lugar en desapariciones en personas,
en un contexto de violencia generalizado, sistemático y con una estructura institucional que ha permitido, naturalizado y normalizado las desapariciones desde un enfoque de estigmatización y criminalización de quienes son desaparecidas, ¿no? Aquí me gustaría como hablar un poco de lo que hacen las autoridades, de lo que ha hecho el fiscal, el gobernador, la propia fiscal general y la fiscal de personas desaparecidas cuando al encontrar a personas en fosas clandestinas o con reporte de desaparición, lo que nos dicen es que tenían antecedentes penales o nos dicen se movían por lugares donde venden droga, ¿no? Como si eso fuera una justificación para que una persona sea desaparecida, ¿no? Para ellos esto resulta muy bien decirlo porque no tenemos una sociedad que exija justicia o una sociedad sensible, ¿no? Entonces esto se vuelve muy complejo porque la búsqueda de personas desaparecidas al final del día son solo las familias quienes salen a exigir al Estado en medio de esta estigmatización y criminalización. La que sigue, bueno, cuando hablaba con Circe, me dicen si voy muy rápido, hablamos como un poco de qué hacer en caso de desaparición y bueno, yo pongo puntos aquí muy, muy específicos. Me parece que lo primero es que, ¿qué pasa cuando no nos contesta alguien? ¿No? Generalmente sabemos las dinámicas de nuestro círculo cercano, ¿no? Si no contesta el teléfono porque no lo contestó, o si es algo que siempre hace, o no lo contesta, pero después me manda un mensaje del teléfono de una amiga de un amigo, o sabía que iba a estar en un lugar sin línea. O sea, siempre antes, cuando tengamos como esta primera acción de que no encontramos a alguien, es pensar cuáles son sus dinámicas, pensar claramente qué nos dijo, con quién iba, y poderse comunicar con todo ese círculo cercano para saber quién fue la última persona que la vio, en qué lugar la vio, cómo iba vestida, en qué espacios, si le comentó con quién iba, con quién estaba, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, hay dos cosas que aquí me gustaría a mí decir. Es importante ir a denunciar a la Fiscalía Especial. Sin embargo, tenemos claro y acompañamos casos donde las familias han decidido no denunciar. ¿Por qué? Porque hay desconfianza en las autoridades, porque se puede tener indicios con esa primera comunicación o esa pequeña investigación que haces con tus hijos, que fue la autoridad quien la desapareció, ¿no? Entonces, yo puedo denunciar ante la Fiscalía Especializada o puedo ir directamente a la Comisión de Búsqueda de Personas. No necesito tener una denuncia para que la Comisión de Búsqueda empiece a llevar a cabo las acciones necesarias para buscar, localizar de manera inmediata a una persona, ¿no? Algo que pongo aquí también que es muy importante, no podemos esperar de ninguna forma 72 horas. De ninguna forma, ¿no? Si a mí la autoridad me dice que tengo que esperar 72 horas, lo único que hace es poner en riesgo la vida y la integridad de la persona desaparecida. Y no solo eso, esto conlleva en muchos de los casos la pérdida de su localización, ¿no? Otras veces, si como ya lo comentó Darwin, si es una red de trata, y se están llevando una niña a un niño en menos de 12 horas, ese niño ya va a estar fuera del país. Entonces, imagínense lo importante de que la búsqueda debe de ser inmediata. La otra, que es algo muy importante, es entrar en contacto con colectivos de personas desaparecidas, como puede ser con el colectivo Por Amor a Ellos, Entre el Cielo y la Tierra y algunos otros colectivos, FUNDER, porque los colectivos tienen una experiencia adquirida que te pueden ayudar a decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿no? La otra que también es importante es que podemos publicar en redes sociales la desaparición de nuestro familiar con fotografías, rasgos particulares, señas
día desapareció muy importante que tenemos nuestros números telefónicos para evitar extorsiones, ¿no? Hemos de decir que, por desgracia, hay gente que lleva a cabo la extorsión cuando hay situaciones de desaparición porque abusan de la desesperación de la familia, que con cualquier elemento que les digan de localización de su familiar, pues ponen en riesgo su patrimonio, lo que sea necesario para encontrar a su familiar. La otra, bueno, esto es... ya lo comentaba, ¿dónde acudir? Bueno, ¿a dónde acudir? Tendríamos que acudir a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, si es que decidimos denunciar, ¿no? Si no decidimos denunciar, pues a la Comisión de Búsqueda de Personas podemos ir de manera inmediata. ¿Qué tiene la Fiscalía Especializada? En el caso de mujeres, donde yo tengo que denunciar es en Protocolo ALBA, que se encuentra dentro de esta fiscalía. Y alerta AMBER. Ahorita les voy a explicar un poco qué significa cada una de estas instituciones. La otra que también es muy importante es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Jalisco. Esta comisión está obligada, conforme a la ley, a dar acompañamiento legal y psicológico a las víctimas. Tiene que acompañar en todo este proceso de búsqueda. Lo otro que también es muy importante es, y como última instancia, porque por los propios principios rectores de búsqueda nos dicen que siempre, siempre, siempre tenemos que buscar a una persona desaparecida con esta presunción de vida. Sin embargo, ya lo comentaba de manera muy asertiva Darwin, sabemos que hay una gran problemática en Jalisco, hemos encontrado fosas y que hay muchísimos cuerpos en CEMEFO. Por eso es importante que podamos ir a CEMEFO para ver si nuestro familiar se encuentra ahí. Decirles que a partir de estos trailers que se encontraron con cuerpos de personas deambulando por la zona metropolitana, pues ustedes saben que se hizo un proceso muy importante impulsado por los colectivos de personas desaparecidas, y se logró tener una plataforma de personas fallecidas sin identificar. Es una plataforma que está dividida entre mujeres, hombres y cuerpos que no han podido ser identificables como hombre o como mujer, ¿no? En esa plataforma nosotros podemos meternos. Por supuesto, es una plataforma deficiente que carece de algunas cosas, sin embargo, puede haber elementos significativos que nos ayuden probablemente a localizar a nuestro familiar, si es que se encuentra ahí por esta descripción que se hacen de los tatuajes o de alguna otra seña en particular, o incluso por la propia ropa. ¿Qué acciones se llevan en el caso de búsqueda de mujeres? Yo les comentaba que estas denuncias se llevan a cabo dentro del Protocolo ALBA, ¿no? Que es importante, lo decía, de ninguna manera podemos esperar 72 horas por todo lo que ya nos comentó Darwin, y también comentárselos, porque, y luego cuando en la experiencia de acompañamiento, luego lo que nos dicen las familias, es que yo me esperé porque efectivamente a mi hija le gusta ir a fiestas, ¿no? Entonces yo les digo, nunca, nunca, nunca se esperen. Es muy importante que hagamos la denuncia de manera inmediata. Y si su hija, prima, sobrina, amiga, lo que sea, se fue de fiesta, qué bueno que se fue de fiesta, qué bueno que está viva y qué bueno que está bien, ¿no? La autoridad siempre tiene que buscar, siempre y de manera inmediata. ¿Qué debe de hacer Protocolo ALBA? Debe de publicar una cédula única de difusión. Esta es una cédula donde está la fotografía de la persona desaparecida con su nombre, con sus rasgos físicos, el último lugar donde se vio, la fecha en que desaparece. ¿Qué ha pasado en el caso del Protocolo ALBA? En el Protocolo ALBA vemos que de su creación a la fecha lleva 73 cédulas únicas de difusión. De estas 73, 38 de las fichas corresponden a personas con problemas psiquiátricos, esquizofrenia, en la mayoría de estos casos. Lo que nosotros nos podemos percatar de un análisis muy pequeño es que la autoridad no está difundiendo las cédulas únicas de difusión en el caso de desaparición de mujeres.
que solo lo hace en casos donde no le conlleva llevar a cabo una investigación transversal, sino que lo hace solo en ciertos casos donde hay una presión de la familia o de la sociedad civil, ¿no? ¿Qué nos dice el protocolo ALBA que existe y que es un protocolo con perspectiva de género que se trabajó desde los colectivos, desde instancias internacionales? ¿Qué nos dice? Que la cédula siempre se debe de difundir. Sin embargo, me dicen, en 2 ocasiones no puede. Cuando se ponga en riesgo la vida y integridad de la persona que está desaparecida, o cuando de la investigación que he realizado tenga elementos suficientes para su localización. Entonces, si yo difundo, pone en riesgo esa ubicación. ¿Qué pasa si yo no voy a publicar la cédula única de difusión? Tengo que tener un argumento, tengo que llevar a cabo un argumento, tengo que hacer un oficio, un informe, donde me diga que en base a un análisis de riesgo, pues no puedo publicar dicha ficha. Y bueno, continúo con esto. Se puede acudir a la comisión de búsqueda, aunque no exista denuncia en fiscalía. En caso de existir la denuncia, se le debe de pedir al MP que de manera inmediata dé vista a la comisión de búsqueda para que comience pues las funciones que tiene la comisión de búsqueda. ¿Cuáles son las acciones de búsqueda en el caso de menores de edad? Bueno, también decirles que en los casos de menores de edad hay muchas complicaciones, porque con lo que nos topamos en muchas ocasiones es que son los padres quienes se llevan a los menores en algunos casos. Entonces, cuando vas y pones la denuncia, lo que te dice el MP es que no puede poner una denuncia porque es su papá y se lo puede llevar, ¿no? Siempre hay un argumento de invisibilizar esta situación. Sin embargo, la autoridad está obligada, sobre todo en el caso de niños, niñas y adolescentes, de manera inmediata a tomar la denuncia y llevar a cabo una alerta AMBER. ¿Qué es una alerta? Bueno, ahorita se los explico un poco más adelante. Es una herramienta de difusión que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional, ¿no? Esta alerta, como saben, está a nivel nacional. Entonces la alerta se tiene que activar y es muy importante hacerlo porque es cierta, no va a cabo las acciones que tiene que llevar a cabo, ¿no? La autoridad está buscando cualquier pretexto para no realizar su trabajo. Y bueno, ¿cuáles son las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Les comentaba que las primeras 72 horas son las más importantes para comenzar con estas búsquedas. ¿Qué debo de hacer? Bueno, después del reporte de desaparición, de que yo haga mi denuncia, de que la autoridad tenga esta noticia criminal, debe de manera inmediata, sin dilación alguna, empezar a investigar y empezar a buscar, ¿no? Hacer una búsqueda y una investigación al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué debería hacer? Que son una de las primeras cosas que nos dicen los protocolos, es entrevistas con posibles testigos, recorrido del último lugar donde fue vista o visto. Esto es muy importante porque esto nos ayuda a identificar cámaras privadas y públicas y posibles testigos. Denunciar el robo del vehículo si cuando desapareció iba en su vehículo. Eso es súper importante también hacerlo. Revisión de redes sociales, geolocalización, para conocer el posicionamiento de un objeto o de un sistema de coordenadas. La sábana de llamadas, esto es muy importante también, porque en este acompañamiento que ya les comentaba, luego lo que nos dicen las familiares es que recibió una llamada y salió corriendo, ¿no? O recibió una llamada y salió. Entonces, es importante
saber con quién habló y por qué, y si es la única persona con la que estuvo, ¿no? Lo que yo les decía también de esta recorrido que se debe de hacer en los lugares donde se presume que fue la última vez que se le vio, a nosotras nos ha resultado, porque en realidad no lo hace la autoridad, es que somos nosotras, son las familias quienes van y que acaban haciendo un croquis diciendo, por ejemplo, no, calle Aldama y la 34, en la parte tal hay una cámara del C5, ¿no? O sea, hacen como un croquis. En la otra, en la contraesquina se encuentra un Oxxo. Más adelante se encuentra tal lugar y también tiene una cámara. Eso es muy importante. Si no lo hace la autoridad, las primeras 24 horas, que lo hagamos nosotras y le podamos dar a la autoridad esa información por escrito para pedirle que de manera inmediata solicite esos videos. ¿Por qué? Porque esos videos pueden ser borrados. Por eso es muy importante hacerlo. ¿Qué hace la autoridad? Que 3 o 6 meses después pide esos videos y esos videos ya no existen. Entonces puede ser que ahí se nos vaya la oportunidad de poder observar dentro de estos videos, probablemente si se llevaron en un vehículo a la persona desaparecida, el vehículo, las placas, las características de las personas que se la llevaron, la ropa con la que iba la persona desaparecida, si se encontraba con otra persona y posibles testigos. No sé si terminé la otra. Sí, terminé la otra. Perdón. Bueno, lo otro que también es muy importante es que el Ministerio Público, desde el primer momento, o sea, esto que les estoy diciendo es que lo tiene que llevar a cabo las primeras 24 horas. Alertar a las instancias bancarias si hay movimientos de tarjetas de la persona desaparecida, ¿no? Ya sea de crédito, de débito. Es importante que existan estas alertas que le permitan al Ministerio Público decir, ok, en el cajero de Vallarta se sacó dinero, ver, porque podemos tener acceso a esas cámaras para ver quién sacó dinero, si fue la persona desaparecida, si iba acompañada con alguien o si fue otra persona, ¿no? Alertar, otra de las cosas importantes es alertar a las autoridades federales en las carreteras, sobre todo a las casetas de cobro, ¿no? Esto es importante identificar porque en las casetas podemos identificar si va la persona desaparecida, ¿no? Dar aviso a los puntos fronterizos para también saber si por algún momento las personas están siendo sacadas del país. Eso es muy importante decirlo, que es importante que se tengan estas alertas, pero algunos de los casos que hemos acompañado o que han acompañado otras compañeras en otros estados es que generalmente en las adolescentes y en las menores de edad les cortan el cabello, les pintan el cabello, las hace parecer como hombres o les cambian alguna manera de identidad, ¿no? E incluso que las pasen con pasaportes. Entonces, imagínense lo grave, cuando hablaba Darwin de esta desaparición, pues en muchos casos está vinculada con otro tipo de delitos, como es la trata de personas, ¿no? Lo otro importante que debe de hacer la autoridad de primera instancia es checar en el registro de detenciones si la persona que tengo desaparecida, de quien tengo el reporte de desaparición, está detenida, o si se encuentra en algún seguro, o si se encuentra en algún espacio, en alguna institución. Otra de las cosas es importante son las redes sociales, ¿no? Cuentas de correo, localización de computadoras, IPA y toda herramienta electrónica. El MP nos pedirá la autorización para que un perito tecnológico realice la búsqueda de esos elementos que han sido, pues que iban con la víctima. Yo, antes de seguirle, quisiera comentarles un caso donde el chico desaparece y las personas que lo desaparecen fueron y sacaron cosas de su departamento, usaron sus tarjetas bancarias y la autoridad no hizo nada. O sea, las primeras 72 horas la autoridad no hizo nada, es que posteriormente la familia, como a los 15 días, se entera que se sacó dinero de los cajeros y de que el departamento fue saqueado.
¿no? Entonces, todo eso nos hubiera servido si el MP hubiera trabajado y hubiera llevado a cabo las acciones que debe de llevar a cabo, ¿no? La otra es el llenado del AM, que este es un llenado ante-mortem, que es una herramienta para recabar toda la información posible sobre las personas desaparecidas a través de una entrevista con sus familiares, ¿no? Que son los datos físicos, clínicos, odontológicos. Si nosotras tenemos alguna radiografía de la dentadura de nuestro familiar, pues hay que llevar la radiografía. O sea, es que hay que llevar todos los elementos necesarios que nos ayuden a identificar a nuestro familiar. Con esto no quiero decir que ya damos por hecho que nuestro familiar está desaparecido, está muerto o muerta. No. Son cosas que se tienen que llevar a cabo y vuelvo a lo mismo. La búsqueda, y es el primer principio rector de búsqueda, es siempre se debe de buscar a una persona con presunción de vida. La que sigue, bueno, el análisis de contexto, que ya lo decía Darwin, ¿no? El análisis del contexto, el cual nos permitirá entender patrones de desaparición. Es importante que las investigaciones se encuentren con un plan de investigación desde un enfoque transversal, lo cual consiste en conocer la desaparición desde lo colectivo, ¿no? Esto que ya comentaba Darwin, no lo quieren ver las desapariciones desde contextos individuales, y no es así, ¿no? Desde estos análisis de contexto podemos identificar si hay patrones dentro de estas desapariciones, en dónde están desapareciendo, quiénes están desapareciendo, cuál es el contexto de violencia ahí, cuál es por ejemplo, el cártel que está trabajando ahí. O sea, todo esto nos va a ayudar a hacer investigación, estrategias de búsqueda inmediata y investigación importante, ¿no? ¿Por qué? Pues ya lo ponía ahí, ¿no? La ausencia de estrategias de búsqueda inmediata e investigación han demostrado la ineficiencia y ello se ha traducido en impunidad, ¿no? Las autoridades pretenden llevar a cabo investigaciones en lo individual sin tomar en cuenta todo el contexto de violencia generalizada que existe en el Estado. Algo que también me parece muy importante decirles es que, como saben, Jalisco los últimos años ha estado entre los primeros lugares de desaparición, ¿no? Tenemos muchísimos casos de larga data, donde posiblemente muchas de las cosas que yo les comento que se deben de hacer, pues ya no se pueden hacer o se perdieron importantes elementos de prueba. Sin embargo, la autoridad por ningún motivo puede archivar una investigación por desaparición forzada. Lo que debe de hacer es llevar a cabo análisis de contextos transversales que le den líneas de investigación que le ayuden a buscar con estas líneas a las personas desaparecidas, ¿no? Otra cosa que también me parece importante comentarles es la importancia de el acompañamiento de organizaciones o de colectivos de personas desaparecidas, ¿no? Ustedes saben que cuando menos en el caso de Jalisco y seguramente en todo el país, son las familias quienes han logrado encontrar, identificar a personas desaparecidas, ¿no? Me parece que eso es súper importante, que podamos tener el apoyo de estos colectivos que nos ayuden a coadyuvar y a ayudar en estas búsquedas, ¿no? Y bueno, yo hasta aquí me quedaría, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Yo les comento un poco rápido los principios rectores para la búsqueda, porque ya estuve hablando como un poco de ellos. Les decía que el primero es la búsqueda de una persona desaparecida debe realizarse siempre bajo la presunción de vida, ¿no? De ninguna manera podemos permitir que la autoridad nos diga está muerto o está muerta, porque si nos está diciendo eso es que tiene elementos para decirnos está muerto y está muerta, entonces nos tiene que decir dónde está, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Porque, bueno, saben, México tiene sentencias en la Corte Interamericana y parte de esas sentencias en los casos de desaparición nos dice cosas muy claras, ¿no?
tenemos derecho las víctimas indirectas, que somos los familiares de las personas desaparecidas, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, y de manera colectiva tenemos derecho a las garantías de no repetición. ¿Qué significa eso? Que el Estado tiene que llevar a cabo toda acción necesaria para prevenir la desaparición, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que eso no lo tenemos. Y otra cosa en la que me gustaría como ahondar rápidamente, que también es algo con lo que nos encontramos con las autoridades, y seguramente ustedes lo han escuchado, que todo el tiempo que tú vas a buscar informes de cómo va la investigación, lo que te dicen, estamos investigando, estamos buscando. Pero no puedes tener acceso al expediente porque no te lo prestan, y decirles que eso es un derecho. Tener copia del expediente es un derecho que tienen las víctimas de las personas desaparecidas. Y lo otro, que es una táctica que ha resultado, que las familias han llevado a cabo, siempre apunta quién las atendió, cuándo las atendió y qué les informó. Y sobre todo, que eso es algo muy importante, es que las familias aprendamos a conocer nuestros expedientes, a conocer qué hay en nuestros expedientes, ¿no? Parte de lo que nosotras hacíamos en algunos casos es que íbamos con la autoridad, revisábamos los expedientes y le decíamos, a ver, el 15 de enero del 2019 hiciste tal acción, ¿no? Voy el 15 de octubre del 2019 y no ha hecho nada. Entonces, eso es muy importante para que podamos evidenciar la falta de debida diligencia y las omisiones y negligencias por parte de la autoridad para hacer su trabajo, ¿no? Yo sé y lo sé de manera directa, que como familiar de una persona desaparecida, lo que menos quieres es estar denunciando a otras personas porque no hacen su trabajo. Sin embargo, esto es muy importante. Tenemos que denunciar, tenemos que exhibir que el Estado no está haciendo su trabajo cuando es obligación, ¿no? Y es bien importante que rindan cuentas. Si no pueden, no quieren, que se vayan. Porque efectivamente, como decía Darwin, y con esto termino, la situación de desaparición en el Estado no estuviera en tal magnitud si no tuviéramos un Estado corrupto, impune, negligente y omiso. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Ahora vamos a dar paso, si nos permites, y nos dejas de compartir el... Sí, es lo que quiero Le estás buscando. Muy bien, muy bien. Buscando, En sí, cuanto lo gracias. encuentres. Entonces, Muy vamos bien. a dar paso a las preguntas. Por allí vi en el chat que quería preguntar algo. Bueno, había preguntado algo. Creo que fue el primero y así nos vamos a ir. ¿Quieres preguntarlo a viva voz, querido Alejandro? Juan, ven, por favor. Venga, Alejandro. Ah, Alejandro no puede desactivar. Activar más bien su micro. Muy bien. Esperamos a Alejandro. Si no, veo que también Julieta. Sí, Julieta tiene una pregunta que yo también tengo. Entonces, si la quieres hacer, Julieta, en lo que Alejandro se silencia. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí, Ale. Julieta. Sí, Julieta. Julieta. Bueno, de hecho tengo varias, pero la primera que yo había notado por ahí, a ver, déjame, me voy al chat porque ya para recordarla bien, es qué es lo que desde el ejercicio de nuestra ciudadanía podemos hacer para incidir en este fenómeno. Ale o
Alejandra ¿Nos o pueden Darwin quieren. repetir la pregunta, por Muy bien, repite la pregunta, Julieta. Sí, Pi. ¿Qué es lo que desde el ejercicio de nuestra ciudadanía podemos hacer para incidir en este fenómeno? Bueno, si me permite, Darwin, yo contesto rápidamente. Creo que es súper importante que desde la ciudadanía seamos empáticos, ¿no? Me parece que eso es súper importante. Yo lo comentaba en mi exposición, que luego las familias terminan solas, ¿no? Incluso, bueno, Julieta, nos hemos encontrado en algunos espacios y parecieran luego estos procesos de visibilización, de denuncia, de exigencia que hacen las familias, que solo son las familias y que solo somos las mismas personas quienes estamos ahí apoyando y exigiendo a la autoridad, ¿no? Me parece que uno de los primeros puntos importantes es que seamos empáticas, solidarias y acompañemos a las familias víctimas de feminicidio y que dejemos atrás este discurso de criminalización de quienes están siendo desaparecidas, ¿no? Que dejemos el discurso de los buenos y los malos, porque si ustedes se fijan, incluso las familias de repente lo que te dicen es que mi hijo o mi hija era muy bueno, no merecía desaparecer. Y no se trata de buenos ni malos, se trata de que en este país, en este estado, nadie debe de ser desaparecido o desaparecida. Si cometió algún delito, está en las instancias donde puede ser juzgado por ese delito que cometió, pero de ninguna manera tendría que ser objeto de una desaparición. Además, como saben, México ha firmado toda clase de tratados internacionales en materia de desaparición y en materia de derechos humanos, donde se compromete a garantizar y a llevar a cabo todas las acciones necesarias para que ni una sola persona sea desaparecida en el país. Gracias. Sí. Yo también agregaría a lo que Ale muy bien señala, la capacidad, digamos, de sentir el dolor ajeno como propio, y la capacidad también de articularnos en torno a una lucha que ya existe, ¿no? Es decir, de repente decimos, ¿qué podemos hacer? Cuando en realidad ya están haciéndose cosas, ¿no? Es decir, las y los familiares de las y los desaparecidos llevan años articulados, llevan años haciendo una serie de acciones desde la cual nosotros podríamos contribuir, por ejemplo, desde lo que hacemos, ¿no? Pienso, digamos, profundamente en lo que ustedes hacen, ¿no? En cómo el arte puede ser un vehículo para concientizar, visibilizar y sensibilizar a otras personas que, por ejemplo, no se han acercado a la temática, a la problemática, ¿no? Yo recuerdo mucho una obra de Circe que está justamente dedicada y focalizada a cómo hablar, ¿no?, con las y los niños sobre lo que implica una desaparición, porque justamente lo que no vemos también es que detrás de cada persona desaparecida hay hijos e hijas que son estas víctimas invisibles sobre las cuales, digamos, también tendríamos que comenzar a hacer algo. Entonces, yo considero que el pensar en cómo articularnos en torno a las luchas que ya existen, a partir, digamos, también de lo que sabemos hacer, ¿no? Si yo soy periodista, apoyo desde el periodismo; si yo soy artista, puedo también ejercer una acción a través del arte, ¿no? Y desde ahí encontrar una vinculación para sensibilizar a cada vez más personas, porque a lo mejor los que estamos aquí estamos muy sensibles, pero hay otros sobre los que se requiere trabajar, y yo creo que ahí el arte es una herramienta más que poderosa para hacerlo. Bien, muchas gracias. Alejandro León, ya puedes hacer tu pregunta. Sí, creo que ya puedo. Jeje. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, muy bien. Preguntaba muy en el inicio de la presentación que tenía Darwin, dio una clasificación como en planos normativos, en planos legales, ¿no? Sobre las personas que no están o que no se encuentran y cómo son clasificados de distintas maneras. Y por lo que entendí de lo que decía es que esta es una manera en la cual, de alguna manera, nuestra autoridad se deslinda de ciertas responsabilidades. Y la pregunta sería si así también están normados en otros países que sufren como este tipo de problemas de desapariciones, o si es una cosa muy particular de nuestro país, o cómo están normados en otros lados. Si quieres, yo inicio, Ale, porque no sé de manera específica si como en el plano internacional
está dividido así. Lo que sí podría responderte en razón de tu primera pregunta es que efectivamente, digamos, la autoridad está haciendo una mala interpretación de la ley, porque la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición entre Particulares es sumamente clara, digamos, y hay que ser lo suficientemente, digamos, atento como para leerla, como para entender que uno no puede utilizar esta, digamos, denominación de desaparecido y no localizado a, digamos, a un propio beneficio, ¿no? O a una lectura. La ley habla de manera muy clara sobre la presunción o no de la comisión de un delito, pero si pasan más de 72 horas y no se tiene algún indicio, se tiene que dar a la persona como desaparecida, ¿no? Solamente que los gobiernos han utilizado esta implementación para dos cosas específicas, para bajar su ranking en la incidencia, como si pasar del segundo lugar como Jalisco al cuarto lugar fuera como honroso, y también para generar o no verse como obligados a que se investiguen las desapariciones. Si de por sí no investigan, cuando ellos clasifican a una persona como no localizada, parten, digamos, de la presunción de que la persona va a regresar bajo su propio pie. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y por lo tanto, entonces no realizan ningún tipo de actividad para buscarlo, ¿no? ¿Cuándo están obligados a hacerlo? Entonces, es una mala interpretación de la ley que ha permitido, digamos, acciones tan cruentas como solamente pensar en las desapariciones como una incidencia delictiva, pero no pensarlas como personas que no han logrado regresar a casa. Sí, bueno, sumando un poco a lo que dijo Darwin, efectivamente cuando hablamos de personas no localizadas yo les pondré el ejemplo aquí, si yo les digo y les hablo, les digo ahorita, compañeros, no localizó a Circe, ¿no? Entonces, pues muchos vamos a pensar, bueno, apagó su teléfono, se quedó dormida, va manejando, pero si yo les digo, compañeros, Circe está desaparecida, de manera inmediata la forma en que vamos a reaccionar va a ser diferente, ¿no? Así con el Estado, ¿no? Tiene estos dos enfoques, ¿no? Si está no localizada, entonces no se presume la comisión de un delito, entonces no investigo, entonces no busco, ¿no? Por eso es tan importante que ese concepto de persona no localizada desaparezca de esta nuevas leyes. Podemos seguir hablando de personas no localizadas, porque no se está presumiendo la comisión de un delito, por lo tanto no se les está buscando, ¿no? De manera en América Latina, lo que tengo entendido es que no existe el concepto de persona no localizada, ¿no? Y algo que me parece muy importante comentar que ha pasado en México es que en los años 70 tuvimos estas dictaduras, tuvimos estos procesos de represión en países como Argentina, como Chile, como Guatemala, que al final del día se han dado procesos de verdad y justicia. Podemos o no estar de acuerdo en muchísimas cosas, pero ha existido el reconocimiento del Estado de que en Argentina se desaparecieron a personas vinculadas a grupos guerrilleros, en Guatemala, en Uruguay, en Chile. Sin embargo, en México no ha existido. No ha existido ese reconocimiento de que en México en los años 70 el Estado llevó a cabo la desaparición de personas como un medio de represión. Cuando yo no reconozco la realidad, entonces no llevo a cabo las acciones necesarias para prevenirla, ¿no? Entonces es igual que el concepto de no localización. Si no reconozco, pues claramente no voy a llevar a cabo estas acciones. Y sobre todo le apuestan, porque hay que decirlo, le apuestan al olvido, le apuestan al no reconocimiento, le apuestan a la no memoria, ¿no? Entonces, yo por eso, con la pregunta que hacía Julieta, para mí es como muy importante que nos pongamos en los zapatos de las otras y de los otros, ¿no? Imaginemos por un momento que la persona que más amamos un día no llega. O sea, imagínense cómo se sentirían, imagínense sentir eso todos los días y todos los minutos de su vida. Porque tenemos un Estado que no ha llevado a cabo sus acciones y peor aún, un Estado que ha estado coludido, que le ha apostado a la impunidad y que le ha apostado al olvido. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hay varios agradecimientos, varios mensajes de agradecimiento por pues esta charla, y también nos preguntan
si sería posible que nos compartieran estas presentaciones que han ustedes dado, porque de otro estado nos escriben y nos dicen que están haciendo sus propias investigaciones. Entonces, esa también es una de las preguntas. Los dos dicen que sí. Sí, ya nomás tú nos dices por qué medio, para que sea más fácil que tú lo puedas distribuir, porque igual podríamos dejarlo aquí, pero a lo mejor otros no pueden tener acceso a los que no estuvieron hoy, y yo sin problemas te lo mando. Sí, Por supuesto, buenísimo. yo también igual. Muy bien, muchas gracias. Pues será a través de la página de la RIAC que nosotros estaremos compartiendo estas presentaciones que ambos dieron. También, y si estoy... Jackie o Jaime tienen una pregunta, si quieren hacerla de viva voz también. Jackie o Jaime, no sé cuál de los dos es quien hace esta pregunta. Hola, hola. Soy Jackie. Mi pregunta es, con respecto al expediente, ¿cómo solicitar ese expediente a las autoridades? Si es por medio de un oficio o algo, porque digo, sabemos y conocemos que los servidores públicos luego se quieren hacer bien sordos y no hacer sus responsabilidades. Y que hay veces que aunque uno le solicita cosas que por derecho tenemos, no nos las entregan, ¿no? Entonces, ¿de qué manera es efectivo solicitar ese expediente? Y la otra es, ¿en cuánto tiempo me tienen que dar esa respuesta de esa copia del expediente? ¿Y qué hago? Bueno, decirles que como víctimas indirectas tenemos varios derechos y uno de ellos es a tener el expediente y también a coadyuvar en todo lo necesario y en todo lo que veamos pertinente con la autoridad, ¿no? Si tenemos pruebas, si tenemos testigos, la autoridad está obligada a recabar todo esto que tenemos. Hacerlo por escrito es la única forma, porque si yo voy y le digo, deme el expediente, pues no me lo va a dar, ¿no? Hay que hacerlo por escrito, no hay un tiempo, debe de ser pues inmediato, te va a dar la copia de un expediente, no te va a resolver, ¿no? Solo te va a dar la copia del expediente. ¿Qué ha pasado? Porque también tenemos que decirlo que acabamos amparándonos para que un juez federal le ordene al MP que haga su trabajo. Sin embargo, eso no debería de ser necesario porque están obligados a darnos la copia del expediente. Lo que nosotros le podríamos como recomendar es que incluso interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos para pues presionar un poco al Ministerio Público, ¿no? Pero decirles, debería de ser de manera inmediata la entrega de estos expedientes, ¿no? Es un derecho que tenemos las víctimas. Y lo otro que yo les hablaba un poco es de esta comisión ejecutiva, Comisión Estatal Ejecutiva de Víctimas, quienes deben de ser nuestros asesores jurídicos y de quien deben coadyuvar y debe de llevar a cabo las acciones necesarias para que nosotras podamos ejercer esos derechos y si uno de ellos es la solicitud del expediente, pues que el expediente se nos dé de manera inmediata. Muy bien. Es turno de la pregunta de Luis. Gracias, Circe. Y gracias, Darwin y Alejandra, por las presentaciones. Quiero preguntar, por ahí en los últimos días, leí que en el Congreso local hay un proceso de actualización o una propuesta de 3 leyes relacionadas con la desaparición de personas. Mi pregunta es si pueden comentar algo al respecto y cómo ha sido la relación del Congreso con las organizaciones, si han sido escuchadas, si ustedes consideran que llevan buena ruta estas iniciativas o van a quedar pendientes y eso. Gracias. ¿Quieres? Bueno. Yo arranco, ¿vale? Tú das yo nomás para responder la otra, porque tú incluso le has dado un seguimiento bien puntual a eso. Yo lo único que sí diría es que, a pesar de que en términos políticos pareciera que hablar de las desapariciones
se vuelve prioritario para el gobierno en turno. Lo cierto es que en la práctica no se sostiene y los diputados han sido totalmente indolentes, no solo al no escuchar a las víctimas, sino incluso al criticarlas o al señalarlas que estas leyes no han procedido porque ellas no han querido trabajar cuando principalmente ellas son las que han aportado cuáles tendrían que ser los elementos funcionales, ¿no? Porque ni siquiera, digamos, nuestros diputados han sido lo suficientemente como trabajadores, inteligentes, cautos, como para armonizar una ley que ya existe, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta parte puntual ya de la ley lo dirá Ale, pero sí, ha sido un trabajo como muy, muy deficiente, ¿no? Y ahora que todos están enfermos de COVID, pues en realidad tienen la excusa para seguir no haciendo nada. Sí, bueno, Luis, tu pregunta es muy buena y bueno, la verdad es que el proceso ha sido muy desgastante. Primero decirle rápidamente que el Congreso hace 2 años que debió de haberlo hecho, ¿no? O sea, para empezar, lo ha hecho tarde, ¿no? En octubre del año pasado, el Ejecutivo presenta 3 iniciativas de 3 leyes: ley de desaparición, ley de declaración especial de ausencia y ley de víctimas, ¿no? Las pasa el Ejecutivo al Legislativo con trabajo previo de los colectivos de personas desaparecidas. Al pasarse al Legislativo, se estuvo presionando con los diputados para que se hicieran mesas de trabajo, mesas técnicas de trabajo para que se pudieran incluir observaciones de los colectivos, de organizaciones, e incluso por petición de las propias familias que estuvieran expertos y expertas en la materia, ¿no? Ellas han sido muy claras, su aportación es la más importante, sin embargo hay elementos técnicos que deben de estar dentro de estas leyes, ¿no? ¿Qué pasó? Que en enero se tuvo un foro en el propio Congreso, o sea, incluso el foro se hizo en el Congreso, al que no asistieron los diputados, asistieron 2 diputados, uno de ellos el presidente, que era quien impulsó este foro. En ese foro se llegaron a acuerdos, ¿no? Y los acuerdos eran que primero en un foro de un día, pues no era suficiente para que se integraran y se hiciera una revisión exhaustiva de estas 3 leyes, ¿no? ¿En qué se quedó? Se quedó que tanto los colectivos como las organizaciones presentaríamos nuestras observaciones para que posteriormente, con una hoja de ruta que nos iban a dar ellos, trabajar en mesas técnicas para la incorporación de esas observaciones. ¿Qué pasó? En marzo se presentaron esas observaciones por diferentes colectivos y organizaciones. E incluso organizaciones como CEPAD las hizo públicas. El Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO presenta también sus observaciones, las presenta CLADEN, las presenta la ONU, las presenta la Cruz Roja Internacional, ¿no? Después de esto viene la pandemia en marzo. Y el acuerdo que se llegó en ese momento con Omar, el secretario técnico, era que nos íbamos a esperar estos 15 días, estas 3 semanas, porque pensábamos que lo de la pandemia era algo de lo que íbamos a salir efectivamente en 3 semanas. ¿Qué pasó? Pues que, como saben, seguimos encerradas, ¿no? Entonces estuvimos buscando al secretario técnico para solicitarle la hoja de ruta que ya debería de haber tenido para que empezáramos a trabajar vía remota. Se tuvieron reuniones con él donde se llegaron a acuerdos para que se realizara eso. Sobre todo porque nos interesaba que esto fuera un proceso transparente y incluyente, donde pudiéramos discutir estas observaciones que son tan importantes para que tengamos las mejores leyes. ¿Qué pasó? Que dejó de contestar los teléfonos a las familias, que dejó de informarnos, o sea, ya no nos hizo caso. Es por eso que decidimos, las organizaciones y los colectivos que estamos en este trabajo, es mandar una carta al Congreso. Mandamos una carta al Congreso el 17 de julio, nos esperamos el fin de semana y 3 días para que nos contestaran pensando, es la pandemia, hay que mandárselas a sus correos, a lo mejor no ven sus correos, o sea, la verdad es que fuimos muy buena onda. Al ver que no hacían nada, que no lo hacían, es que hacemos pública esta carta, ¿no? Donde le solicitamos al pleno de la comisión una reunión para que se nos explique qué está pasando con estas leyes
y sobre todo para proponerles una hoja de ruta. ¿Qué pasó? Que no nos contestaron la carta. Hasta el momento la carta no ha sido contestada. Lo que sí ha pasado es que de manera lamentable e insensible, el diputado Jorge Arana del PAN, presidente de la comisión, sale a decir que las leyes no han salido porque efectivamente las familias no hemos querido trabajar. Y eso es una gran mentira, ¿no? Son las familias quienes han trabajado, quienes han impulsado, ¿no? Si a alguien le debemos algo en estos estados, ha sido a los colectivos de personas desaparecidas, que tengamos instituciones, luego podemos hablar de cómo funcionan o no, pero de instituciones que atienden la problemática de la desaparición, ¿no? ¿Con qué nos encontramos y seguimos encontrándonos? Es que incluso el día de ayer volvieron en su sesión a decir que nos daban a las familias y a los colectivos y organizaciones 12 días para presentar nuestras observaciones. O sea, siguen ignorando la carta que se les envió, siguen ignorando las necesidades y las exigencias de las familias, que hay que decirlo también, no es que sean buena onda. O sea, no, nada de lo que haga el Congreso en relación a la participación de las familias es buena onda. Es un derecho que tienen las familias conforme a la ley general, conforme a la ley de víctimas, la participación conjunta en estos procesos. Sin embargo, no solo ha sido violada por el Congreso, sino ha sido indignante la forma en cómo este diputado ha tratado a las familias y que pretenden todavía seguir diciendo que nos dan 12 días para que incorporemos las observaciones. O sea, han tirado a la basura el trabajo porque, como les decía, las observaciones ya están, ya se les habían mandado hace un par de meses. O sea, ellos ya tienen las observaciones. Lo que se está pidiendo son las mesas técnicas de trabajo. Y lo que ellos han dicho mucho y que ha sido como esta bandera es que el presupuesto se le puede asignar a las instancias que ya existen. Ya existe la Fiscalía de Personas Desaparecidas, ya existe la Comisión de Búsqueda. O sea, ese no debe de ser un pretexto. Sin embargo, bueno, no sabemos qué intereses tenga el diputado por desinformar, por atreverse a ser tan insensible y negligente con sus declaraciones y con sus actos, ¿no? Donde se atreven a decir que nos dan 12 días para estas observaciones, ¿no? Y esto también tiene que ver con esta forma de querer confundir, ¿no? De querer decir, pues es que los colectivos no quieren trabajar. No, lo hemos dejado muy claro. Ahí están nuestras observaciones hace meses. Que ellos no trabajen es otra cosa, porque tuvieron tiempo suficiente para poder hacer cuando menos un cuadro mínimo donde digan, esto dice el dictamen, esto es lo que dice la ONU, esto dice por amor a ellos, lo mejor sería tal, ¿no? Porque también tienen que entender que deben de, lo que más beneficie es lo que debe de incorporarse a esas leyes. Sin embargo, pues bueno, ha sido un proceso, como les decía, desgastante, con diputados sumamente negligentes e insensibles y mentirosos. Nos queda clarísimo, Ale. Muchas gracias. Julieta pregunta que ¿por qué pasa eso de negar el expediente aún sabiendo que es ilegal? O si no lo saben. Pues yo creo que es un uso y costumbre de las autoridades de no respetar los derechos de las personas, ¿no? Finalmente están acostumbradas y acostumbrados a eso, a no dar información, a no rendir cuentas y hacer lo que se les da la gana, ¿no? Entonces, cuando una familia pide el expediente y no sabe que es un derecho, entonces todo lo que le diga la autoridad, pues ellas creen que es así, ¿no? Sin embargo, decirles también que a raíz del primero constitucional, el Estado no solo debe de reconocer los derechos de las personas que estamos en territorio mexicano, sino que debe de garantizar que esos derechos se puedan ejercer de manera adecuada, ¿no? Entonces, la autoridad es la que está obligada a publicitar y a dar a conocer los derechos que tenemos en caso de ser víctimas de un delito, ¿no? Sin embargo,
pues tampoco existe eso, ¿no? Por eso es que es tan importante estos foros, estas charlas, para que podamos socializar y poder documentarnos y acompañarnos en estos procesos, ¿no? Esperando que nunca nos pase, pero sobre todo si nos pasa, saber acompañar y sabernos acompañadas. Y yo también agregaría lo que dice Ale, en el caso, por ejemplo, de los colectivos que la autoridad asume y sabe que tienen mayor información, también les niega a darles sus expedientes porque es una forma de comprobar que no han hecho su trabajo, ¿no? Porque sistemáticamente, por ejemplo, a las y los integrantes del colectivo, por amor a ellos, se los han negado porque saben, digamos, también que están acompañadas por organizaciones, ¿no? Por abogadas, que finalmente al hacer una revisión del expediente podrían determinar que ha habido una dilación de la justicia que implicaría, digamos, sanciones de carácter administrativo y penales para aquellos funcionarios que no hicieron lo que tendrían que hacer, ¿no? Esa también es como una forma de poderlo negar, y también porque se evidenciaría algo que a mí me ha tocado ver cuando las familias me han permitido leer un expediente, que son puras búsquedas de escritorio, es decir, que solamente son documentos donde yo emito un oficio a una oficina tal para que la oficina me diga si tiene información, y luego es el oficio de respuesta donde me dice, no tengo tal información, pero en el expediente no hay ningún tipo de pesquisa donde se diga, fuimos a buscar a la persona tal en la colonia tal, nos dijo esto y lo comprobamos con otro. O sea, ese trabajo se puede evidenciar justamente en un expediente que en la mayoría de los casos, por ejemplo, tiene un año y medio, digamos, de atraso, es decir, desde que se hizo algo, que particularmente la acción que se hizo fue a partir de una acción de la familia, y después pareciera que ya no hicieron absolutamente nada. Sí, sumando un poco a eso, efectivamente, ¿no? Yo por eso les hablaba como de esa bitácora que, digamos, ¿no? 15 de enero del 2019 fui con el MP y lo último que hizo fue esto, ¿no? Marzo, abril, y ir documentando cómo existe esta dilación, ¿no? Porque, por supuesto, que hay responsabilidades. Y como dice Darwin, es muy interesante cómo los expedientes, luego me ha tocado que reviso expedientes de diferentes personas y tienen lo mismo. O sea, tienen exactamente lo mismo, 32 oficios de colaboración en todos los estados. Es lo único que hay. Oficios de colaboración. No hay una investigación, como dice Darwin, no hacen nada, ¿no? Entonces, cuando uno los presiona, por eso yo les decía, es muy importante que todo lo dejemos por escrito, ¿no? Que tengamos nuestros acuses de que le pedimos a la autoridad que haga su trabajo, porque eso es muy importante tenerlo, ¿no? Hay una gran negligencia de estas autoridades, y también decirlo y reconocerlo, ¿no? Es imposible que un MP pueda llevar a cabo la investigación de 300 carpetas de investigación. O sea, no hay forma, ¿no? Por eso les digo que es muy claro cuando estas instituciones no tienen los recursos necesarios. Si yo no tengo recurso humano, material y económico para llevar a cabo mis acciones, pues por supuesto que esto se va a traducir en impunidad. Esto se va a traducir en que no va a haber investigaciones, ¿no? Cuando vemos que hacen investigaciones es cuando hay una presión por fuera, cuando las familias tienen abogados que finalmente están presionando y conocen del tema, ¿no? Si no, no vamos a tener autoridades que trabajen y que hagan su trabajo, ¿no? Ahora mismo, pues estamos viendo a las familias de estos dos chiquitos desaparecidos en Teocaltiche, que también ahí, en lo que se ha comentado y en lo que hemos observado, parece que está involucrada la policía municipal, ¿no? Entonces, yo les decía en el caso de Ixtlahuacán, ¿no? Seguramente no es el primero que matan, es el primero que los cachan, ¿no? Entonces, por eso vinculo un poco con el análisis de contexto. Si yo veo lo que pasó en Ixtlahuacán y no veo lo que hay detrás de Ixtlahuacán, entonces mi análisis va a ser muy corto y no voy a poder identificar los modus operandi que hay en ese municipio. Por ejemplo, 1 año y medio atrás se había encontrado en el lago, en el río, no recuerdo bien qué, en el canal, 19 cuerpos, 19 o 21 cuerpos, no sé si Darwin me puede dar la cifra exacta, 19 cuerpos en el canal de Ixtlahuacán, ¿no? Entonces, eso me está hablando de una criminalidad, de un contexto de violencia que no ha sido atendido por la autoridad, ¿no? Un presidente municipal que ha sido denunciado pública, privadamente, y se les ha dicho a los fiscales y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos y decíamos Darwin y yo, pues no es casualidad que tengamos estos primeros lugares
de desaparición si no fuera porque hay una colusión de autoridades en las desapariciones de personas. Sí, y sobre lo que dice Ale, bueno, en efecto eran 19, y también lo que ocurre es que, bueno, aquí en Zona Docs hemos por lo menos documentado antes de la desaparición, por ejemplo, de Brian y Daniel, por lo menos 4 desapariciones más sucedidas en Teocaltiche bajo el mismo modus operandi, policías municipales que detienen a jóvenes, digamos, en este caso, bueno, los chicos estaban trabajando como chatarreros, en los otros casos eran jóvenes que tenían que forzosamente atravesar Teocaltiche para dirigirse, digamos, a otro lado, fueron detenidos, hay constancia de que fueron detenidos en la comisaría, pero a partir de eso ya no se supo nada de ellos, ¿no? Es decir, la desaparición lamentable de Brian y Eduardo ocurre en un escenario donde hay otras desapariciones que ocurren de la misma manera y, sin embargo, la fiscalía, por ejemplo, en la rueda de prensa, cuando se le preguntó eso, parece que solo investiga ese caso como si eso no tuviera que ver con lo demás. Y eso dificulta mucho, digamos, todo el proceso para las familias porque pareciera entonces que las desapariciones solo son casos aislados y no forman parte de una dinámica macrocriminal que opera, digamos, a todas luces en el Estado. Eso sí, con el contubernio de las propias autoridades, porque si no, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas sin que nadie, digamos, diga, haga o alguien mínimamente sensato del gobierno genere alguna crítica de menos, ¿no? Hacia lo que se deja de hacer. Muy bien, tenemos ya poco tiempo, entonces, y tenemos algunas preguntas más, entonces si podemos ser muy concretos con ellas. Roger, ¿quieres preguntar algo? Sí, creo que ahí me escucho, ¿verdad? Sí, te escuchas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, todas. Pues muchas gracias por toda esta información, estas sesiones virtuales que creo que pues deberían ser más abundantes, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Yo me dedico a trabajar con infancias, desde la trinchera de la cultura. Soy promotor de participación infantil, trabajo con niñas y niños y sus derechos, desde la cultura, con música, talleres, acompaño a algunas organizaciones de derechos en eventos culturales con esos temas, ¿no? De violencia, violencia de género y desaparición, que es el tema de ahorita. Tengo algunas canciones que quisiera yo compartirles si hay forma de seguir en la comunicación. Y pues así me encuentran también en redes como Roger Crayolas. Un apunte sobre la niñez desaparecida, ¿no? Me llama la atención pues estas cifras también de jóvenes que son el grueso de las personas desaparecidas entre 14 y 29 años, me parece, si no me equivoco. Y también pues comentar que todavía hasta los 17 años siguen siendo niños, según la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez. Me queda todavía alguna duda sobre la diferencia entre la persona desaparecida y la persona detenida, desaparecida, que es una práctica del Estado por comisión o aquiescencia. Espero estar diciendo bien la expresión. En cuanto a este rubro de la cultura, como un eje para, pues colaborativo en este lastre de violencia pues generalizada, normalizada, yo creo que también en el mundo adulto hemos negado la niñez, estas informaciones, esta información, para que pues tengamos niñez que pasan a una adolescencia y a una adultez que conocen su realidad, ¿no? Y evitar que nuevamente se normalice la violencia como es común y común y común, y como lo estamos viendo siempre, ¿no? Que llegan a ser adultos que piensan que seguramente estas violencias y estas desapariciones suceden por allá lejos, quién sabe en dónde, ¿no? Nunca en nuestra familia, nunca cerca, cuando casi está a la vuelta de la esquina. Es decir, no existe un trabajo con infancias en torno a su realidad real, ¿no? Le seguimos cantando de ositos, de mariposas. Qué bueno que hacemos eso es bueno, ¿verdad? Porque trabajamos también, hacemos un trabajo sobre la ensoñación de las infancias, etcétera. Pero también hablar sobre la realidad con las infancias, creo yo que ya es un tema nodal y es urgente hablar con ellos en la casa, en los hogares, en las escuelas, desde lo que sabemos hacer, desde la obra de teatro, desde el poema, desde la literatura, desde las canciones.
tenemos la experiencia para hacer ese trabajo con las infancias, ¿no? Con las juventudes, con adolescencias. Estoy de acuerdo, ¿no? Creo que, pues, aunque hay política pública, pues hay que también aumentar el grado de exigibilidad, ¿no? Para combatir esta violencia y estas, pues, desapariciones, ¿no? Apuntar a estos mecanismos de acceso a la justicia y del ejercicio pleno de los derechos de todas las personas. Me gustó este comentario de trabajar, pues, sobre todo en el eje de la cultura, pues, contra la indiferencia, contra la omisión colectiva, ¿no? Que tenemos toda la población, toda la sociedad. Ajá, este tema de la desaparición, de la violencia en general, pues se ha quedado en el universo de las organizaciones de derechos, de las organizaciones que se dedican a estos temas, ¿no? Se ha quedado en el universo del discurso institucional, es decir, el grueso de la sociedad somos ajenos a esta problemática. Ajá, somos uno de los países más violentados a nivel mundial y somos una sociedad, pues así, indiferente, omisa. Y entonces yo creo que urge un trabajo cultural, general, no solamente con infancias, con juventud, con personas mayores, que optemos o que tomemos a la cultura como un eje también para combatir toda esta violencia en todos los niveles y, bueno, pues también como se conoce de toda esta violencia estructural, ¿no? Directa y pues sobre todo también cultural o simbólica, que es ahí en donde estoy poniendo yo señalando, ¿no? Esta indiferencia y esta omisión generalizada, pues que es una violencia simbólica. Estamos normalizando que cada vez haya más desapariciones de todo tipo en todos lados. Entonces sí, sí quería hacer en ese tono mi comentario, ¿no? Desde la trinchera de la cultura, repito, por ahí les puedo compartir algunas canciones que a lo mejor quieran compartir con sus organizaciones, con sus grupos que trabajan estos temas. También, pues bueno, hago taller con niños, niñas, y ojalá no sea la última vez que tenga yo la invitación de estar con ustedes y pues recoger toda esta información que yo agradezco muchísimo, los felicito, muchísimas gracias. Hasta ya mi comentario y saludo a todas y todos. Muchas gracias, Roger, muchas gracias. También Patricia Hernández dice, quiero preguntar sobre lo que dice el protocolo sobre la espera de levantar denuncia después de las 72 horas. Bueno, me parece que ya Ale fue muy clara con ello, ¿no? Sí, nada más que, o sea, no nos dejan hacer la denuncia si dicen que tienes que esperar 72 horas forzosamente. Y ese es el problema. Esa es una gran violación a sus derechos y lo que comentaba es que pone en riesgo la vida y la integridad de la persona desaparecida. No hay ningún protocolo, ninguna ley, ninguna nada que manifieste que debe de esperarse las 72 horas. Más aún, incluso existen acciones que se deben de llevar a cabo en las primeras 72 horas, ¿no? Pero no esperar las 72 horas. Entonces, si un funcionario o una funcionaria pública le dice eso, lo primero, yo luego les digo que se asustan cuando les dices, me das tu nombre, le tomas una foto, con permiso, te voy a denunciar. Y van a ver que le van a tomar la denuncia de manera inmediata. Uno tiene que luego llevar a cabo acciones de esa naturaleza para presionar y hagan su trabajo. Y otra pregunta era con relación a la si es que, ¿qué tan importante es hacer la denuncia ante derechos humanos? Miren, tampoco es que la Comisión de Derechos Humanos sirva mucho en Jalisco, ¿verdad? También sí, porque también hemos visto esa situación. Sí, pero hay algunas cosas, por ejemplo, esas donde la comisión luego solo hace como un llamado o marca incluso para que te tomen la denuncia. Entonces, yo creo que sería como importante desde esa índole y además de que queda un precedente, ¿no? También de lo que está pasando y de quienes no están haciendo su trabajo. Sí. Bueno, yo nada más quiero comentarles que, como dices Alejandra, yo he vivido experiencias pues de ese tipo de desapariciones desde los años 70. Muchas de esas personas eran amigos míos, de los que desaparecieron en los años 70. Y ahorita vivo en una colonia que se llama el Coli Infonavit y que ahorita tenemos un proyecto también como Roger de cultural en el Centro Cultural Infonavit del Coli con una pequeño centro de lectura y danza, música, karate, cosas como esas para los chicos.
pero tenemos muchos chicos que la delincuencia, en este caso de los narcos, ha capturado, y muchas veces los han matado, los han desaparecido en nuestra colonia. Hay muchos jóvenes que están siendo asesinados o capturados, o están trabajando para los narcos, y eso ha generado muchas situaciones pues de desesperanza con la gente, y que, como tú dices, y bueno, también Darwin dice, no hay mucha respuesta a las personas de estos chicos. No hay protocolos que sirvan para nada, porque finalmente esto nos está sucediendo. Entonces, sí es necesario que los protocolos sí se den a conocer, pero que también se exija que se den cumplimiento. Y agradezco mucho pues este tipo de diálogos y de información que nos ayuda mucho a conocer más sobre este tema y la importancia de cómo actuar. Muchas gracias por sus atenciones y su iniciativa. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por compartirnos. Pues estamos cerrando ya esta charla. Tomamos 2 horas para hablar de ello. Podríamos estar aquí horas y horas hablando desgraciadamente de esto que nos sucede todos los días. Muchísimas gracias por parte de la RIAC a Darwin y a Alejandra Cartagena. Gracias por su trabajo, por el trabajo que están haciendo por las y los desaparecidos de este estado. Y pues gracias por conminarnos, por seguirnos conminando a seguir trabajando desde las aulas. Muchas de las personas aquí presentes somos docentes, y también desde pues el arte, la pintura, la música, el teatro, lo seguiremos haciendo sin duda alguna. ¿Algo con lo que quieran cerrar, Alejandra y Darwin? Bueno, yo agradecer como la invitación, también agradecer como la apertura y la sensibilidad de todas y todos con esto que debe unirnos. Y lo otro es eso, ¿no? Más bien reflejarnos, pensarnos como un yo desaparecido y comenzar a entender que, como dicen las madres, y es algo que yo les he aprendido mucho, este lenguaje colectivo y en plural, porque realmente las y los desaparecidos nos faltan a todas y todos, ¿no? Y entonces esto se tiene que convertir en una tarea como titánica, porque no es posible, digamos, pensar y seguir habitando un país donde 73,000 personas no han logrado regresar a casa, ¿no? O de las que sabemos, ¿no? Entonces hay que sumarnos a los esfuerzos que ya existen para cerrar las filas y poderles encontrar a todas y todos. Sí, bueno, también agradecer la invitación, Circe, a todas y todos los que están aquí, a Darwin también, que ha hecho un trabajo titánico y que luego nos da luz en cómo está el país, en el contexto que tenemos el Estado. Y bueno, también primero decirles que habemos muchas y muchos que podemos acompañarnos en estos procesos, pero sobre todo apostarle a la solidaridad, apostarle a la empatía, apostarle a los cariños, ¿no? Me parece que lo que hacen las madres de personas desaparecidas, lo que acaban de hacer de clausurar el Congreso en una acción de enojo, de desesperación, pero también en una acción de mucho amor, de mucha resistencia, de mucha fortaleza, de que aún en medio de una pandemia, en medio de una emergencia sanitaria, deciden salir porque dicen, pues ya nos quitaron a nuestros hijos, o sea, ya qué nos pueden hacer, qué más, ¿no? Pero salen por todas nosotras para que nadie tenga que volver a sufrir por una desaparición, ¿no? Y yo termino con algo que una compañera de Claren lo compartía, Lupita Ramos, en Ciudad Juárez, el papá de una desaparecida que decía que no es cierto que ellos o ellas están muertos y no es cierto que nosotros estamos vivos. Muchas gracias. Uy, muchas gracias a ambos, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando, gracias a la RIAC Jalisco. Seguiremos hablando sobre estas cuestiones que nos interesan a todas y a todos. Y bueno, pues doy fin a esta charla.
Muchas gracias a mis compañeras y compañeros. Y pues hasta la próxima. Vamos a abrazarnos y vamos a seguir siendo solidarios. Gracias, Alejandra, de nuevo. Gracias, Darwin, de nuevo. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Bye. Muy buenas noches. Buenas noches. Bye. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias.